Bueno, en este quinto paso, que es la distribución de momentos, vamos justamente a distribuir los momentos de empotramiento que se calcularon en el paso 1, multiplicándolos por los factores de distribución que calculamos entre el paso 3 y el paso número 4. Comparándolo, digamos, con el método de cross que usamos para vigas hiperestáticas, vendría a ser como el mismo flujo dentro de los pasos. En su momento, el método de cross, recordando lo que se hizo en la unidad pasada de análisis, era calcular momentos de empotramiento, factores de distribución, y a partir de ahí, con los momentos de empotramiento y los factores de distribución, hacer la distribución y transporte correspondiente. En el caso del método de Canny, pues más o menos la lógica del procedimiento corresponde con el método de Cross. Calculamos los momentos de empotramiento y después los factores de distribución, con ese paso intermedio que eran las inercias relativas para tomar en cuenta entonces la geometría de la sección al momento de calcular los factores de distribución. Pero en sustancia es lo mismo. Sin embargo, aquí en este siguiente paso, en el método de Canny, solamente es la distribución de momentos, es decir, no es distribuir y transportar. Bueno, entonces lo primero que se tiene que hacer es pues, generar estas células parciales muy similares a las que hicimos para el método de Cross en vigas hiperestáticas. Entonces cada una de estas conjunto de celdas agrupadas pues representa un nudo dentro de nuestro esquema original. Entonces teníamos dentro del marco a resolver, pues los apoyos A, B y C. Pues acá tenemos los apoyos A, B y C. Tenemos los nudos D, E, F, G, H, I. Pues de igual forma acá tenemos el nudo D, el E, el F, el G, el H y el I. Vamos a unir cada una de estos conjuntos de celdas, que yo les llamo células parciales, a través de estas rectas horizontales entre nudos que están en un mismo nivel, por ejemplo el G, el H, el I, el D, el E y el F, y con rectas verticales los que corresponden a columnas. Digamos, un poco, si vale la comparativa, pues contextualizar células parciales en función del marco que estamos resolviendo. Bien, entonces, una vez que ya generamos, digamos, este conjunto de celdas, vamos a comenzar con el vaciado de los datos. Acá figúrense que hasta este punto solamente tenemos las celdas sin los valores. ¿De dónde surgen esos valores que están aquí inscritos en ellos? Bueno, surgen de los datos que se calcularon en los pasos anteriores, es decir, de los momentos de empotramiento y los factores de distribución. Miren, vamos por orden. Lo primero que hicimos entonces dentro del flujo de pasos fue calcular los momentos de empotramiento. Los momentos de empotramiento solamente los calculamos a lo largo de las vigas y los calculamos tanto en un sentido como en otro. Así, por ejemplo, tenemos el caso del claro DE. Debido a que usamos, creo que la fórmula 6, que es la que corresponde a una carga distribuida en toda la longitud de la viga. Entonces, nos daba por esa razón el mismo valor de D a E que de E a D. Y el resultado que obtuvimos fue 9.600 kilogramos metro. Bueno, este corresponde al claro de E. Es decir, particularmente más que un claro, vendría a ser como la porción dentro del marco. Yo aquí le llamé de forma coloquial DE. Bueno, entonces en DE, DE y E. Aquí lo tenemos. Y el valor del momento de empotramiento, entonces, tanto de D a E como de E a D, para el caso que estamos analizando, es este de aquí, 9.600. Entonces, si observan, aquí el llenado es exactamente igual como lo hacíamos en su momento para las vigas hiperestáticas. Entonces, aquí estoy poniendo 9.600 y 9.600. Y también bajo la misma lógica que aplicamos en el método de Cross,
al momento que quede en la parte izquierda de este claro, en este caso este de aquí, le ponemos el signo negativo porque quedó a la izquierda, y el momento que quedó a la derecha dentro de este claro, dentro de esta porción que estoy considerando de DAE, pues con signo positivo. Entonces, en cuanto a eso, es igual que como lo hacíamos con el método de Cross. Momento a la izquierda del claro, negativo, y a la derecha, positivo. Y así vamos haciendo entonces para cada uno de los que siguen. Acá estamos con el EF igual a 5400, tanto de EAF como de FAE. Estamos ahora en esta parte de aquí, entonces 5400 en ambos, y el que quedó a la izquierda va a ser negativo por haber quedado a la izquierda, y el que quedó a la derecha pues queda positivo. Continuamos con GH, 6400, tanto de GH como de HAG. Entonces ahora estamos acá arriba, 6400 el que quedó a la izquierda y 6400 positivo el que quedó a la derecha en GH. Y finalmente tenemos el HI, y aquí también en función de la configuración simétrica de la carga que tenemos, tanto para HI como de IH es igual a 3600, y lo ponemos entonces acá arriba, negativo a la izquierda, positivo a la derecha. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profe. De acuerdo. Bueno, entonces déjenme quitar esto para que no me estorbe. Bueno, entonces hasta ahí lo que hemos hecho es vaciar lo que se calculó en el paso número 1 correspondiente a los momentos de empotramiento. Miren, ya que estamos con los momentos de empotramiento, una vez más esto que les voy a explicar se parece mucho, de hecho es igual a lo que hicimos con el método de Cross. Para cada uno de los nudos hay que sumar los momentos de empotramiento que llegan a él. Así, por ejemplo, para el nudo G, el único momento de empotramiento que llega es 6400. Por esa razón este pasa directo aquí con el mismo signo, menos 6400. Por otro lado, cuando estamos en el nudo H, los dos momentos de empotramiento que tenemos son 6400 y menos 3600. Hacemos la suma algebraica, en este caso una diferencia, 6400 menos 3600, obtenemos este 2800. Entonces surge de haber involucrado entonces estos dos momentos de empotramiento que son los que corresponden con el nudo H. Por otro lado, con el nudo I, el único momento de empotramiento es este, entonces pasa directo 3600 a esta celda de color amarillo. Vayamos con los que están en el entrepiso. Para el nudo D, el único momento que tenemos es el de menos 9600, pues entonces va a pasar directo. Para el nudo E, por otro lado, son dos los momentos de empotramiento que concurren, 9600 por el lado izquierdo, 5400 por el lado derecho, menos 5400. En este caso sería entonces hacer la suma algebraica, 9600 menos 5400, obtenemos 4200, y es la cantidad que tenemos que poner aquí en esta celda de color amarilla. Y finalmente, para el nudo F, el único momento de empotramiento que tenemos es el de 5400, pues lo pasamos de forma directa aquí, porque no tiene con qué sumarse. Y hasta ahí vamos, hasta las celdas de color amarillo. ¿Dudas hasta ahí? No. No. Muy bien. Bueno, una vez más voy a limpiar aquí un poco este esquema para seguir con el llenado de estas células parciales, de esta tabla que nos va a servir para poder organizar los datos que vamos obteniendo en el método de Canit. Bueno, después, ¿qué fue lo siguiente que hicimos aquí? Bueno, calculamos las inercias relativas que nos sirven para poder calcular los valores reales de los factores de distribución. Bueno, entonces, en el paso número 3 calculamos los factores de distribución en cimentación, en este caso para AD, BE y CF, respectivamente, que le corresponden al nudo o al apoyo, en este caso a B y C, es decir, los que tenemos aquí en este lado, aquí en A, en B y en C. Entonces, en esta celda de color azul, que apelando a su imaginación, ahorita la tenemos en blanco, entonces hay que escribir estos factores de distribución que calculamos en ese paso número 3.
para los tres es igual a menos 0.5. De ahí entonces el valor que aquí aparece en ellas. Y entonces sencillamente hay que vaciar ese dato en estas celdas que están marcadas de color azul cielo. ¿Sí queda entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, a continuación, ¿qué fue lo que hicimos en el paso 4 de la clase pasada? Pues calculamos los restantes factores de distribución, de DA, de DE, de DG, etcétera. Todos los calculamos. Voy a poner como ejemplo dos nudos para ver cómo es el vaciado de los datos. Y se van a dar cuenta que es un vaciado pues lógico y hasta cierto profe. punto ser lógico es sencillo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el nudo D. Entonces estamos con el nudo D, aquí tenemos. Entonces todos estos factores de distribución del nudo D, pues van a estar girando alrededor del nudo D, que son estas celdas que aquí tengo marcadas como de color verde, verde bajito, azul cielo y un color como morado. Aquí, de fondo, una vez más apelando a su imaginación, figúrense que están en blanco. Pues ahora hay que ver entonces todos los factores de distribución que le corresponden al nudo D. Entonces el primero que tenemos es este de acá, que es el que va de D a menos 0.1650. De D a A. Bueno, entonces de D hacia A, menos 0.1650. Significa entonces que va a tomar esta posición, porque aquí hay que figurarnos que aquí justamente en la celda de color amarillo es el centro del nudo D. Si aquí tengo que poner de D a A, pues entonces el sentido es hacia abajo, pues tengo que ponerlo en esta celda adjunta o adyacente que está en la parte inferior de esta celda amarilla que decía yo representaría en un momento dado el centro del nudo D. Por esa razón aquí pongo el de DA. Luego entonces, aquí siguiendo con esa lógica, este factor de distribución entonces correspondería al de DAE porque es el que está apuntando hacia la derecha. Y E queda a la derecha del nudo D. Entonces aquí sería el de DAE, menos 0.1426. Acá lo podemos cotejar, miren. DAE. Y finalmente el de DAG, pues como G quedó hacia arriba de D, pues es el que va en esta celda superior, menos 0.1925. Entonces así es como hay que dar de alta o como hay que poner los factores de distribución en la celda que le corresponde. Entonces menos 0.1925, que es este valor que aquí aparece. Vayamos ahora como un segundo ejemplo, digamos en el nudo E. Entonces todos estos factores de distribución, estos cuatro, son los que están girando alrededor de E. Es el único nudo, por cierto, de estos que aparecen en este marco que mira o apunta hacia los cuatro lados, hacia abajo, hacia la derecha, arriba y hacia la izquierda. A manera de ejemplo, digamos, ¿en dónde tendría que poner ED? Pues bueno, me posiciono aquí y ED va hacia acá, hacia la derecha. ED significa entonces que ese valor lo tengo que poner aquí, en menos 0.1033, que es este que aparece acá. Después EB, pues hay que ver hacia dónde apunta. EB va hacia abajo. Es igual a menos 0.1195. Por esa razón, entonces, ese valor va aquí. Sigue F. Ahora estamos de E a F, es decir, de aquí hacia acá, desde E hasta F. Entonces, este valor, menos 0.1377, pues habrá que ponerlo aquí, porque ahí le corresponde la suposición de E a F. Y finalmente, el último que tenemos es el de EH, que va hacia arriba. Entonces ese valor de EH seguramente es este, menos 0.1394. Y así sucesivamente para los demás nudos. ¿Sí queda entendido hasta aquí? Sí. Muy bien. Entonces hasta aquí lo que hemos hecho o lo que les he explicado es cómo hacer el vaciado de los datos en estas células parciales, en esta tabla.
que nos va a servir para la solución. Bien, a partir de aquí entonces ya tenemos que estar haciendo la distribución de los momentos, que es justamente la intención de este paso. Para efecto de explicación, yo fui copiando esta tabla conforme iba avanzando en los pasos. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que no necesariamente ustedes tienen que estar haciendo este montón de tablas. Ustedes cuando estén haciendo esta solución, sencillamente tienen que estar llenando una tabla, una única tabla hasta llegar a este resultado. Por efecto de explicación, reitero, yo lo fui segmentando para conforme vaya avanzando a lo largo de la misma, írselos explicando de una manera, digamos, más dosificada. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digamos que ya tenemos vaciada, llena la tabla con los datos de inicio. Bueno, lo siguiente que tengo que hacer es comenzar ya con la distribución de momentos. El orden en que uno puede hacer la distribución de momentos es en el que cada quien desee. Lo importante es que en ciclos consecutivos o a lo largo de todos los ciclos siga el mismo orden. No lo podemos estar cambiando cada vez que estemos iniciando. Mi sugerencia, y como yo lo hice, es comenzarlo a hacer, pues así como escribimos, ¿no? Nosotros escribimos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Luego entonces el orden en el cual yo voy a estar haciendo la distribución de momentos en este ejemplo, pues va a ser comenzando con el nudo G, y luego H, y luego I, después el nudo D, el nudo E, el nudo F, después el apoyo A, el apoyo B y finalmente el apoyo C. Y hasta aquí, hasta que llegue al apoyo C, sería un ciclo completo de distribución de momentos. Y entonces tendría que volver a comenzar un segundo ciclo en el mismo nudo en el que comencé el primer ciclo. Así es como funcionaría este flujo en la solución. Y comenzar con un segundo ciclo y después con un tercero, etcétera. ¿Cuántos ciclos hay que realizar en el método de Canny? El objetivo en el método de Canny es que en ciclos consecutivos el valor del momento distribuido en cada uno de los nudos sea igual o casi igual, bueno, en el sentido estricto de la palabra, pues hasta que sean iguales, es decir, hasta que dos momentos consecutivos en los nudos sean iguales. Desde luego, llegar a esa idealización, pues nos llevaría 100, 500, 1000 ciclos tal vez. La intención es aquí hacerlo más laborioso de lo que ya es de por sí, estar haciendo el llenado de esta tabla. Sino llegar a resultados razonablemente correctos y satisfactorios, reales, que nos permitan entonces llegar a un análisis, digamos, aceptable, un análisis bueno sobre lo que estamos haciendo en el marco que se está analizando o en los marcos que en su momento tengan que analizar. Entonces, el número de ciclos que yo les voy a solicitar que realicen van a ser 7 ciclos. 7 ciclos. No 5, no 8. Bueno, si hacen más de 7, pues ya es su asunto. Si hacen menos, no se los voy a aceptar. Entonces, por lo menos 7 ciclos tienen que realizar del método de Canny. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces comencemos con el primer ciclo. De alguna manera aquí ya a lo largo de cada una de las tablas, bueno, antes de continuar, todo eso que yo les estoy comentando aparece dentro de las anotaciones, de las notas que vienen adjuntas a cada una de las tablas que voy usando para poder resolver este marco, para si es necesario, pues lo consulten también y puedan
entender o reproducir lo que les estoy tratando de explicar. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer ciclo de color rojo y así para las demás tablas que vienen a continuación va a ser el nudo en el cual voy a estar posicionando. Les había comentado que yo lo que hice aquí fue comenzar con el nudo G y luego con el nudo H, etcétera, etcétera, hasta llegar al nudo C. Entonces, en el nudo en el cual yo esté resolviendo la operación va a aparecer esta celda que aquí originalmente puse de color amarillo, va a aparecer de color rojo. Esa es la razón. Entonces, ahorita en esta tabla hay que entender que la operación solamente la estoy realizando acá, que todo esto que está acá no le estoy moviendo nada. Después en la siguiente tabla pues ya me pasé al nudo H y así sucesivamente. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, entonces comenzamos con el nudo G. ¿Cuáles son los momentos que hay que distribuir? Bueno, de inicio siempre va a ser el momento al que le corresponde, el momento en el cual estemos posicionados y que le corresponde al nudo en el que estamos analizando. Entonces, aquí apenas vamos a comenzar con el llenado de la tabla. Entonces, insisto, vamos a comenzar con el nudo G. ¿Cuál es el momento que hay que distribuir? Pues el que está aquí en el nudo G. ¿Cómo vamos a hacer la distribución? Pues muy sencillo. Hay que multiplicar este valor por los factores de distribución que están alrededor suyo. Así, por ejemplo, vamos a multiplicar menos 6.400 por menos 0.2128. Este es el valor del factor de distribución que va hacia H. Digamos, este era el de G a H, porque es el que va hacia la derecha. Luego, entonces, el resultado lo voy a poner sobre esta columna. Esta columna, que tiene un fondo de color azul cielo, son los valores de los momentos que le van a corresponder a los momentos distribuidos que van de G a H. Esta otra que está como de color verde seco, pues son los que van a corresponderle a GD. Aquí con estas flechas, lo que yo estoy indicando es el sentido hacia dónde se va a ir el momento distribuido una vez que se multiplica por estos factores de distribución. Entonces, al multiplicarlo por este momento, en teoría, va hacia acá. Es decir, es el momento distribuido que va de G a H. Y entonces lo vamos a escribir sobre esta columna. Por eso aquí, y a manera de explicación, ustedes no tienen que hacerlo necesariamente así con colores. Yo estoy usando código de colores para estarle dando como una cierta lógica a la solución que les estoy explicando. Bueno, y entonces al multiplicarlo por esto, pues ya lo distribuí hacia GH. Ahora vamos a distribuirlo hacia GD, que es el otro factor de distribución que tenemos aquí alrededor de este momento que vamos a distribuir. Entonces multiplicamos menos 6.400 por menos 0.2872 y ese resultado lo ponemos aquí. Entonces estas celdas que están aquí de color verde son las celdas de los resultados que estoy obteniendo y así las demás tablas, cuando ustedes vean las celdas de color verde, de un verde pasto como fondo, son los resultados que estoy obteniendo del análisis del nudo en el cual estoy posicionado. Y listo, ya hicimos entonces la distribución de momentos para el nudo G. Reitero e insisto, sencillamente es multiplicar este momento que tenemos en la parte, en las celdas estas de colores amarillas iniciales, por los factores de distribución que están alrededor de él y poniendo el resultado en la columna que le corresponde en función, para este caso, si va de G a H o de G a D en su momento. Profe, Sí. creo que se equivocó con los decimales de los resultados porque en el de G a D me da 1838.08 y en el otro me da .92. No sé si se equivocó. Lo que pasa es que esta tabla que yo hice, Córdoba, son resultados que obtuve en Excel. Entonces en Excel, a diferencia de las decimales que usted está tomando, solamente los 4 de los factores de distribución, en Excel pues toma en cuenta las 100 o 150 decimales que surjan. De ahí la diferencia. Ah, ok, pero eso no va a afectar a nuestros resultados. Bueno, solo como duda.
No, porque en un momento dado, a pesar de que el ejercicio ustedes lo están haciendo a mano, yo se los voy a revisar con hojas, con una hoja que tengo generada en Excel, si observa la variación no es en demasía, ¿no? Estamos hablando de que para una cantidad de 1838, punto 30, apenas el error es 0.28. Digamos, si eso lo transformamos en porcentaje, es un error del 0.0001%, o sea, un error que no pinta en nada. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces hasta ahí, decía yo, hicimos ya la distribución de los momentos del nudo G. Bueno, a partir del siguiente nudo ya comienzan un poco las complicaciones. ¿Por qué digo eso? Miren, voy a rectificar, o más que rectificar, voy a desandar un poco el camino sobre esta tabla inicial. Miren, cuando comenzamos a decir la distribución de momentos en el nudo G, sencillamente este momento hay que multiplicarlo por esta cantidad y por esta cantidad. Desde luego que también hay que tomar en cuenta la multiplicación de signos, por eso a multiplicar menos por menos, pues me da más para ambas cantidades. Entonces no dejen de involucrar los signos en las operaciones. Bueno, entonces, en teoría, realmente lo que tengo que hacer es sumar este momento, que es el que le corresponde al nudo G, sumarlo con el momento que viene de D a G y con el momento que viene de H a G, que son los nudos adyacentes al nudo G. Entonces, esta cantidad de 6.400, reitero, tengo que sumarla con el momento distribuido que viene de D a G y que viene de H a G. Y el resultado que obtenga de esa operación lo tengo que multiplicar por estos factores de distribución y escribirlos pues en las columnas que le corresponden, ya sea que vaya de G a H o de G a D. Ahora bien, cuando esté en el nudo H, tengo que hacer lo mismo. Tengo que sumar el momento de empotramiento que le corresponde al nudo H, que es en donde estaría posicionado, más el momento último distribuido que viene de G a H, más el momento que viene de E a H, más el momento que viene de I a H. Entonces aquí tengo que sumar este, más el que viene de acá, más el que viene de acá, más el que viene de acá. Y a ese resultado, ahora sí multiplicarlo por cada uno de estos factores de distribución para poner el momento distribuido que va de H a G, H a E y H a I. Y así sucesivamente. Digamos, como una última secuencia de flujo de esta operación, cuando esté, digamos, en el nudo E, pues tengo que sumar el momento de empotramiento o el momento que le corresponde al nudo E, más el momento distribuido que viene de D a E, más el que viene de B a E, más el que viene de F a E, y finalmente más el que viene de H a E. Entonces, de sumar estos cuatro momentos más el que le corresponde, esa sería la cantidad que tendría que multiplicar por cada uno de estos factores de distribución para ponerlos en su columna que le corresponde. Realmente así es como funciona este método. Sin embargo, cuando estamos en el primer ciclo, pues en esta tabla no tenemos ningún valor más allá de los factores de distribución y de los momentos de empotramiento. Es decir, que no tenemos el momento que viene o que va de D a G o de H a G, etcétera. No tenemos nada de eso. Esa es la razón por la cual ahorita que estoy posicionado en G, solamente consideré este valor, habida cuenta de que aún no tengo ningún valor que vaya de D a G y ningún valor que vaya de H a G. Entonces, como no tengo con qué sumarlos, pues sencillamente tomo este valor, porque pues al menos tendría que sumarlo más 0 más este 0, porque aún no tengo generados esos datos, y multiplicarlos por estos factores de distribución para obtener estas cantidades. ¿Sí más o menos me hice entender? Sí. Bueno, miren, con este entonces antecedente, veamos qué sucede con H.
Entonces ahora ya estamos en H. De color rojo, acá recapitulando, no solamente voy a marcar la celda en la cual estoy, sino los momentos que en su momento tendría que sumar para ese resultado, multiplicarlos por los factores de distribución en función del nudo en el cual estoy posicionado. Entonces ahora vamos a avanzar hacia H. Este es el momento que le corresponde a H. Pero ahora resulta ser que debido al paso anterior o al análisis del nudo G, ya tengo un momento que va de G a H. Entonces, a este 2800, pues tengo que sumarlo con este 1361.70, porque ya lo generé. Y a su vez tendría que sumarlo con el que viene de I a H, pero resulta ser que aquí todavía no tengo nada. Luego entonces, pues no tengo con qué sumarlo. Entonces, aquí tengo que sumar 1361.70 más 2800 y ese resultado que se obtenga, que para este caso sería igual, no sé si alguien me pueda ayudar a hacer la operación. $4,161.70. Sí, así es. Bueno, entonces esta cantidad que no está apareciendo, porque sencillamente acá ustedes tienen que hacerlo con la calculadora, suman esta cantidad más esta cantidad y les da 4161.70. ¿Por qué no estoy escribiendo esta cantidad aquí en alguna celda? Porque estarlo haciendo haría todavía este llenado de la tabla, pues todavía más denso. Entonces aquí prefiero yo explicárselos y que solamente aparezcan en la tabla los datos que corresponden a los momentos distribuidos, que son realmente los que interesan. Bueno, entonces decía yo, hay que sumar 1361.70 más 2800, y se obtiene el 4161.70. Pues esta cantidad que resultó de la suma de estas dos celdas es la que hay que multiplicar por cada uno de estos factores de distribución. Entonces sería más por menos 4161.70 por 0.1357. Es este valor, que es el momento distribuido que va de H a G, debido a que lo estoy multiplicando por el factor de distribución de H a G. Y luego lo multiplicamos por menos 0.1833 y obtenemos menos 762.66, que es el que va de H a E. Y finalmente por este otro factor de distribución, que es el de H a I, para obtener el momento distribuido que va de H a I, que es este de acá. Y de esa forma entonces ya hicimos también la distribución de momentos de este ciclo inicial para el nudo H. ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. Bueno, entonces ya se comienzan a llenar los datos de la tabla. Avancemos ahora al nudo I. Bien, entonces en el nudo I, pues tengo que sumar el momento que le corresponde al nudo I más el que va de H a I, que ya generamos este valor, es 753.25, es el que va de H a I. Pues entonces esta cantidad que marqué de color rojo es porque tengo que sumarla junto con esta otra. Y a su vez tengo que sumarle el momento de empotramiento que viene de F a I, es decir, el que hipotéticamente va a ir en esta parte. Pero insisto, aún no hemos generado ese dato. Luego entonces, este valor pues sería 0. Entonces, menos 753.25 más 3600 les va a dar una cierta cantidad. Ahorita ya no la vamos a calcular, eso al menos ahorita en la explicación no es importante. Entonces, menos esto más esto les da una cantidad. Esa cantidad es la que tienen que multiplicar por menos 0.2484 y les va a dar este momento distribuido, que es el que va de I a H, habida cuenta de que este factor de distribución, el punto 2484, era el de I a H. Después, esa cantidad que hayan obtenido en la suma, o resta en función de los signos que hayan obtenido,
se multiplica por este factor de distribución que tengo aquí abajo, que es el de I a F, para obtener el momento distribuido que va de I a F, que es este de aquí, el menos 0, menos 716.11. Y de esa forma, entonces, ya también se hizo la distribución de los momentos para el nudo I en este ciclo inicial. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien, entonces ya hicimos G, H, I. Ahora vamos con el nudo D. Voy a adelantarme un poco a esto, a lo que va a aparecer en la siguiente tabla. Entonces, cuando estemos en el nudo E, hay que tomar el momento que le corresponde al nudo E, más el que viene de G a H. El que viene de G a H ya lo tenemos calculado, es Sí, profe. este de aquí. Y después más el que viene de A a D, es decir, el que va en esta posición, que aún no hemos generado. Y finalmente, más el que viene de E a D, es decir, el que va en esta parte que aún no hemos generado. En suma, entonces, las cantidades que tendría que sumar serían menos 9.600 más 1.838.30. Miren, estas dos, aquí estoy marcando de color rojo. Entonces, menos esto más esto les va a dar un resultado a esa suma o a esa diferencia. Y el resultado de esa suma algebraica es la que hay que multiplicar por cada uno de estos factores de distribución. Entonces, al multiplicarlo por menos 0.1925, obtenemos entonces esta cantidad, que es el momento distribuido que va de D a G. Al multiplicar esa suma por este factor de distribución va a dar 1106.56, que es el que va de D a E. Miren, aquí estoy marcando el sentido como para no irnos perdiendo del por qué lo estoy poniendo aquí. Decía yo, habida cuenta de que es el factor de distribución que va de D a E. Y finalmente el resultado de esa suma que hayamos obtenido lo multiplicamos por este factor de distribución para obtener el momento distribuido que va de D a, en este caso, 1280.44. ¿Sí quedó entendido? Bueno, supongo que sí. Ahora ya nos pasaríamos al nudo E. Una vez más voy a adelantarme a lo que va a aparecer en la siguiente tabla. Ahora estamos en el nudo E. Entonces, hay que sumar este momento de empotramiento, este momento que le corresponde al nudo E, más el que viene de D a E, que ya lo calculamos, es este, más el que va de B a E, que es este de acá, todavía no lo hemos calculado, entonces este lo vamos a ignorar por lo pronto, más el que viene de F a E, que es este de aquí. Digamos, todos los que concurren a él, de los nudos que tiene alrededor, el siguiente es H, pues el que va de H a E, ya lo tenemos, es este de acá. Bien, entonces, para este caso, tendría que sumar 1106.56 más 4200 menos 762.66. Miren, que son estas cantidades que aquí estoy poniendo con fondo color rojo, como para identificar cuáles son las cantidades que tengo que sumar para este primer ciclo cuando estoy en el nudo E. Bueno, entonces se hace la suma algebraica de esas tres cantidades. Y lo que haya obtenido de esa suma, ese valor es el que se va a multiplicar por cada uno de estos factores de distribución que están alrededor del nudo E. Al multiplicarlo por esta, pues se puede obtener entonces el momento distribuido que va de E a D, por esta otra de E a B, por este de aquí de E a F, y finalmente por este que está en la parte superior de la celda, del conjunto de las celdas del nudo E, nos va a dar esta cantidad aquí, menos 633.64, que será el momento distribuido que va de E a H.
Cuando esté en el siguiente nudo, en F, una vez más adelantándome lo que va a suceder, lo que va a aparecer de color rojo, tengo que sumar el momento que le corresponde a F más el que viene de E a F, que es este de acá, más el que viene de C a F, que es este de acá, que aún no hemos calculado, toda vez que estamos en el primer ciclo, y en el primer ciclo apenas estamos generando datos que se van a estar usando en ciclos posteriores. Más el que viene de I a F, que es este de aquí, que ya se generó, porque ya pasamos por el nudo I. Entonces ahora las tres cantidades que se van a tener que sumar son estas que encerré ahorita en estos cuadros de color rojo, que son las que aparecen aquí, miren. Entonces, menos 625.82 más 5.400 menos 716. Vamos a obtener un valor de esa suma. Y esa cantidad es la que tenemos que multiplicar por los factores de distribución que están alrededor del nudo F, por este de acá, para poder obtener el momento distribuido de F a E. Por este de acá, para poder obtener el momento distribuido, este de aquí, menos 713.24, de F a I. Y finalmente por el menos 0.1517, para poder obtener el momento distribuido que va a ir de F a C, que es este de acá. Hasta ahí sí queda claro todo lo que les he explicado. Ya más o menos le encontraron lógica a esto que estoy desarrollando. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces de esa forma ya terminamos con este ciclo inicial con el nudo F. Solamente en este ciclo inicial es en donde vamos a tener, digamos, datos incompletos. A partir del segundo ciclo ya vamos a tener los datos completos y suficientes de todos los momentos distribuidos que se están generando en cada uno de los nudos. Bueno, ahora vayamos a la parte de la cimentación. ¿Qué es lo que va a pasar en la cimentación cuando ya llegue a A, B y a C? Bueno, acá lo que tenemos que hacer es sumar los momentos distribuidos que van hacia la cimentación. En este caso, cuya flecha apunte hacia la cimentación. En este caso sería este de acá. Esa flecha, esta otra, etcétera, ¿no? Y esta otra de acá. Digamos, por indicar los sentidos. Pero las cantidades que voy a tomar son las que van hacia ahí. Por ejemplo, la que va de D a A, la que va de E a B y la que va de F a C. Entonces, esas tres cantidades son las que tengo que sumar cuando esté ya en cimentación, todas las cantidades que bajan hacia ellas, que son las que tengo aquí de color rojo. Entonces esto siempre va a suceder en la cimentación. La cimentación no debo tomar únicamente el momento distribuido que va ya sea hacia A, hacia B o hacia C. Es decir, si es hacia A solamente este, hacia B solamente este o hacia C este de acá. No. Cuando van hacia la cimentación debo tomar en cuenta todos los momentos distribuidos que bajan a todos los apoyos y sumar todas esas cantidades entre sí. Entonces ahora se tendría que obtener la suma algebraica de 1280.44 menos 543.12 menos 611.35. Lo que resulte de esta suma algebraica, entonces, es lo que hay que multiplicar por cada uno de estos factores de distribución. Entonces, ese resultado por menos 0.5 pues va a dar menos 0.6298. En virtud de que todos los factores de distribución en la cimentación son igual a menos 0.5, entonces la cantidad que voy a obtener en cada una de ellas pues va a ser la misma, porque esta suma se está multiplicando por un mismo factor de distribución que para todos estos apoyos es igual a menos 0.5. Si en alguno de ellos fuera diferente, pues esta cantidad pues nos daría diferente, porque lo tendríamos que afectar por ese factor de distribución que es diferente. ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. Sí. Muy bien, de acuerdo.
Y hasta ahí entonces ya terminamos con el primer ciclo de la distribución. Y tendríamos que comenzar con un segundo ciclo. Voy a tomar esta tabla, también adelantándome lo que va a aparecer marcado en la siguiente que me escribe de explicación. Ya que terminamos entonces con el primer ciclo, nos regresamos al nudo G para iniciar un segundo ciclo. Y entonces tengo que sumar el momento de empotramiento que le corresponde al nudo G, más el que va de G a H, que ya ahora sí tenemos un valor, que es este de acá, más el que va de H a G. Y también ya tenemos un valor. Entonces, estas tres cantidades son las que tengo que sumar y ese resultado es el que se tiene que multiplicar por estos factores de distribución. Tal como había adelantado acá conforme explicaba el primer ciclo. Y les explicaba pues que acá sencillamente para G, por lo pronto no existía ni este momento, ni este otro momento, pero ya que terminé el primer ciclo, pues ya se generaron, entonces ahora sí tengo que tomarlos en cuenta. Entonces este más este, que son los que aparecen aquí ahora de color rojo. Entonces, 1493.85 menos 6400 menos 564.94. Obtenemos la suma. Y a esa suma, bueno, la suma de estas tres cantidades, y esta suma es la que finalmente tengo que multiplicar por estos factores de distribución, por menos 0.2872, y lo pongo en una segunda fila, porque en esta primera fila fueron los que fui obteniendo en el primer ciclo. Entonces aquí ya comencé con una segunda fila de valores. Entonces esta suma, reitero, por menos 0.2872 para obtener el momento distribuido de G a D. Ahora y por menos 0.2128 para obtener el momento distribuido nuevo para este segundo ciclo de G a H. Y se obtienen estas cantidades. Bien, entonces ya terminaría en este caso con el segundo ciclo del nudo G. Ahora vayamos con el nudo H. Pues ahora tengo que tomar el momento que le corresponde a H más el que viene de G a H. Y se preguntarán, pues, ¿cuál de los dos? Vienen dos. El último que hayan calculado. En este caso, ahora es este el valor que debemos de tomar en cuenta. Este otro de acá, el 1361.70, ya cumplió con su cometido y ya lo usé en el primer ciclo. Entonces, siempre hay que tomar el último momento distribuido. Entonces, ahora va a ser esta cantidad. Más el que viene de E a H. Que es este. Más el que va de I a H. Que es igual a esta cantidad. Entonces, ahora sí, ya tengo todos los datos a todo alrededor del nudo H. Y eso ya va a suceder en los ciclos siguientes. Solamente en el primer ciclo no sucede así porque conforme iba avanzando en cada uno de los nudos, se iban generando los datos de los momentos distribuidos que se requieren para los cálculos. Bien, entonces eso es lo que va a aparecer acá, entonces de color rojo. Miren, este más el que va de GH, más el que va de EH, más el que va de IH. Entonces, hay que obtener la suma de estas cuatro cantidades. Y lo que obtengamos de esa suma es la que hay que multiplicar por estos factores de distribución que están alrededor del nudo H, por menos 0.1357 para obtener el momento distribuido de H a G. En este caso va a dar menos 356.08.
Luego por menos 0.1833, el menos 480.71, que es el momento distribuido de H a E. Y finalmente por menos 0.1810, que es el factor de distribución para poder obtener el momento distribuido de H a I. Menos 474.78. ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Después, ya cuando me pase al nudo I, tendré que tomar en cuenta el momento que le corresponde al nudo I, más el que viene de H a I, el último que haya obtenido, más el que va de F a I, en este caso este de acá, que son las cantidades que aquí aparecen de color rojo. Obtenemos la suma de estas tres cantidades, se multiplica por estos factores de distribución para obtener respectivamente esta y esta otra cantidad que están en estas celdas de con fondo color verde. Luego nos pasamos al nudo D. Tengo que sumar esta cantidad más la que viene de A a D, es esta cantidad, más la que va de E a T, esta de aquí, y finalmente más la que va desde G hasta D. El último que haya calculado, una vez más, en este caso es este de acá, que son las celdas que van a aparecer acá, miren, de color rojo, que son las que finalmente tengo que sumar para este segundo ciclo del nudo D. Se obtiene la suma, se multiplica por cada uno de estos factores de distribución para obtener estos momentos distribuidos que van respectivamente de D a A, de D a B y de D a G. Después nos vamos a pasar al nudo E en este segundo ciclo y hay que sumar los momentos distribuidos que vienen de D a E, en este caso el último calculado, de D a E, de este de acá, de F a E, este de aquí, y de H a E, el último que hayamos calculado, que son las celdas que acá aparecen de color rojo. Entonces hay que sumar todas esas cantidades y esa suma, multiplicarla por cada uno de estos factores de distribución para obtener los momentos distribuidos en cada uno de los sentidos de E a D, ED, EF y EH. Nos pasaríamos después al nudo F. Para el nudo F hay que sumar entonces esta cantidad, más la que viene de E a F, la última calculada, más la que viene de I a F, también la última calculada. Entonces esas tres cantidades, miren. Ah, es cierto, faltó esta otra. ¿Sí la marqué? No, no la había marcado. De igual forma en E, es también la que va de D a E. Entonces aquí me hizo falta, en este análisis preliminar, pues que también tengo que sumar esta de acá. Bueno, listo. Entonces todas las que van hacia F a partir de los nudos o apoyos que quedan alrededor de él. Bueno, se hace la suma de estas cuatro cantidades y eso se multiplica por cada uno de estos factores de distribución para obtener estas cantidades que aparecen aquí, respectivamente los momentos distribuidos de F a E, F a I y F a C. Y finalmente, una vez más, vuelvo a estar a nivel de cimentación, pues tengo que sumar los momentos últimos distribuidos que van hacia la cimentación, es decir, de D a A, E a B y F a C. Estas tres cantidades. Las sumamos, las multiplicamos por menos 0.5 y obtenemos estas cantidades que van a ser iguales para todos ellos. Y así de esta manera entonces estaría concluyendo el segundo ciclo. Y así continuamos con el tercero, cuarto, 5, hasta llegar a 7 ciclos de momentos distribuidos. ¿Sí queda claro o hay alguna duda? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bien. De acuerdo. Entonces, así siguen ustedes consecutivamente hasta completar 7 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así para todos. Estas de aquí. Entonces tienen que completar, digamos, 7 filas de valores.
Ahora bien, ya les había comentado yo hace un momento que en el método de Canning no tenemos que llegar a cero, sino que los momentos en ciclos consecutivos tienen que ser iguales y hasta ahí decimos que ya hicimos la distribución de momentos. Si observan, justamente ya entre las dos últimas cantidades que tenemos, ya las cantidades se parecen. Bien, comparemos estas otras. Digamos, el 1082.94 fue el valor que se obtuvo en el ciclo 6 y en el ciclo 7, 1082.87. Entonces ya se están pareciendo. Acá yo pudiera continuar con 20 ciclos más, 40 ciclos más y tal vez ya la diferencia pueda ser de una milésima, de una 10 milésima, etcétera, ¿no? Entonces, cuando completamos 7 ciclos llegamos a un cierto nivel de exactitud en los cálculos de tal manera que por inspección visual podemos darnos cuenta que en todas las cantidades entre la última y penúltima ya la diferencia es mínima. Entonces aquí ya podemos dar por asentado que ya se repitieron los valores de los momentos en ciclos consecutivos. Y aquí serían estas dos últimas de acá. Sin embargo, entre el ciclo 1 y el ciclo 2 o el ciclo 2 y el tercer ciclo, si observan aquí la diferencia, pues sí, es mucha, ¿no? Conforme vamos avanzando en los ciclos, esa diferencia entre ciclos consecutivos comienza a disminuir a tal punto en que ya la variación es mínima. Entonces, aquí ya podemos dar por librado el objetivo, que los momentos en ciclos consecutivos sean iguales con una exactitud razonable. Y en eso consiste este paso que es la distribución de momentos. ¿Dudas? Entonces, en este No, ciclo, profe, al último se suman todos los valores, como lo hacíamos en del otro método. No, aquí no se suman los valores. Acá sencillamente en estas celdas con fondo de color amarillo fuerte, estoy indicando el último valor calculado en el ciclo número 7, pero de ninguna manera hay que sumarlas. Aquí no se tienen que sumar. Ah, ok. Y este último resultado aquí las estoy poniendo con un fondo diferente porque son los resultados que vamos a requerir para el siguiente paso que les voy a explicar en la siguiente clase. Entonces el objetivo de esta clase hasta el día de hoy es llegar a esta distribución de momentos, que la hayan entendido y en función de eso, pues que avancen en el trabajo de la unidad número 5 que están elaborando. Profe, Ok, está bien. Gracias. Sí. ¿esta es la única manera de comprobar que nuestro ejercicio está bien? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Sí, o sea, que nos den los últimos dos, ciclos, que nos den iguales, ya es seguro que está bien, ¿verdad? No necesariamente, porque en esta parte de distribución de momentos, el flujo que estemos haciendo es autocorrectivo. Es decir, que aún con valores erróneos, si hicimos bien la distribución de momentos, vamos a obtener esta singularidad de que en los dos últimos ciclos o las cantidades de los dos últimos ciclos sean casi iguales. Sin embargo, si parto de datos erróneos, esos momentos que estoy obteniendo distribuidos, pues también van a ser erróneos a pesar de que se argumente de que, bueno, es que en los dos últimos ciclos, en el 6 y en el 7 me dieron las cantidades casi iguales. Pues sí, pero como partiste de datos erróneos, significa entonces que esos resultados siguen siendo erróneos. Lo único que garantiza que los dos últimos ciclos o las cantidades de los dos últimos ciclos sean iguales o casi iguales es que hiciste bien la distribución de momentos. Pero si partiste de datos erróneos, de nada va a servir que hayas hecho bien este paso. Ah, muy bien, gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? Bueno, al parecer no. Voy a dejar entonces, voy a detener la grabación.